luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. El mensaje del Señor en esta hora lleva por título La armadura olvidada. Dígale al que está a su lado cómo te amamos, Wandy. Dígale al que está a su lado cómo se titula el mensaje. La armadura olvidada. Vuelva conmigo al verso 7. En la primera línea de nuestro verso hay una palabra que dice batalla. En la segunda hay una palabra que dice luchaban. En la tercera se repite la misma palabra luchaban. En el verso 8 está la palabra prevalecieron. En el verso 9 está la palabra fue lanzado. Según este texto que acabamos de leer, la Biblia tiene un lenguaje de guerra. ¿Cierto o falso? Encontramos historias, encontramos un mensaje de amor, pero podemos ver a través de la palabra un lenguaje de guerra. Y escuche bien, quien está en la guerra aquí, donde se inicia la guerra, es en el cielo. Y quien está peleando es Miguel, es Jesús. Escuche bien, lo que significa que si el creyente tiene claro de que lo que está de por medio de donde él está es una guerra, porque la Biblia tiene un lenguaje de guerra, se le hace más fácil el triunfo. Porque cuando un soldado está en guerra y no sabe que está en guerra, podría tener serios problemas. Número uno, si no sabe que está en guerra, no puede distinguir sus enemigos. Número dos, si no puede distinguir sus enemigos, entonces podría confundir sus enemigos. Y la tragedia más grande para cualquier soldado es no saber que está en guerra, o no saber cómo es la guerra, o si está en guerra, como no sabe de la guerra, podría hasta dispararle al enemigo equivocado. Y ese fue el problema de Saúl. Saúl no entendió. Y por 20 años o más persiguió al enemigo equivocado. Y cuando vino a darse cuenta, terminó con sus hijos en el campo de Gilboa, sin cabeza. Porque si el soldado está en guerra y no sabe que está en guerra, podría estar en problemas. El enemigo equivocado. Por 20 años le disparó a David y terminó con sus hijos. ¿Arrastró sus hijos dónde? Okay. Dile al que está a tu lado, estamos en guerra, dile así. Dile al que está detrás, estamos en guerra. Ahora vuelve y dile al que está a tu lado, ¿y te has dado cuenta que estamos en guerra? ¿O no lo sabía? Lo que estamos diciendo es que la palabra tiene un lenguaje de guerra. Y usted en esta hora, si medio lo sabía o no lo sabía o lo sabe, debe estar claro y confirmado de que usted está en una batalla. Pero su batalla está definida con quién es en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, por favor. Efesios, capítulo 6, verso 12. No olvide el título, la armadura olvidada.
6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuche bien. El primer texto que leímos nos dijo que hasta el propio Jesús está en batalla. Por lo tanto, sus seguidores y sus siervos debemos saber que estamos en guerra. Pero Efesios 6:12 dice, ¿con quién es la guerra? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ojo aquí. El verso 12 nos está diciendo de entrada, ¿con quién es la guerra? El verso 12 está diciendo el nivel de las luchas espirituales. Cuando usted lee esto rapiditamente, quizás no lo nota, pero habla de potestades contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Potestades es mayor que principados. Gobernadores de las tinieblas son mayores. ¿Y dónde están? En las huestes. Son huestes espirituales. El verso está diciendo que tenemos guerra, estamos en batalla, pero que la batalla no es tu esposo, la batalla no es tu hermano, que la batalla o tu enemigo no es el pastor, no es tu familia, ni son tus empleadores. El apóstol Pablo quiere que la iglesia sepa, que el creyente sepa contra quién es su guerra. Porque cuando confundes y entonces cree que la batalla es tu esposo, te olvida de quien está causando esto. Y se usarían armamentos equivocados. Por lo tanto, el objetivo del diablo no es ni siquiera que tu esposo se pierda. Es que se pierda tú, los hijos, el esposo y todo el que está cerca. Lo que pasa es que busca elementos como llegarte. ¿Me estoy explicando en esta hora en el nombre de Jesús? Por lo tanto, cuando no identificamos con quién es la guerra, podríamos entrar en crisis espiritual. ¿Por qué? Porque los armamentos que usaríamos no serían lo más adecuado o efectivo. Por lo tanto, lo más conveniente para un soldado entonces es saber que está en guerra, ya lo vimos, Apocalipsis 12. Número 2, saber contra quién es la guerra, ya lo vimos, que quién es, contra el diablo. Por lo tanto, si usted en esta hora ha estado siendo víctima de un rencor, usted necesita entonces darse cuenta de que el objeto del rencor no es el hermano, es hacerle daño a usted. Porque entonces no dormirá tranquilo ni en paz. Y cuando vea al hermano o al familiar tendrá que sentarse en otro lado. Porque la guerra no es contra el hermano. ¿Alguien todavía tiene fuerza para alabarlo? ¿Me estoy explicando? Así que lo segundo que hemos visto es que tenemos que identificar con quién es la guerra. Lo tercero dice que es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ay, esto sí se puso duro. Porque ahora dice que la lucha es espiritual. Tenemos guerra. Pero lo más fácil es cuando
hay guerra con alguien, usted agarrar un palo. Ahí está. Un arma. Se puede defender. Lo ve, lo siente, lo huele, sabe por dónde viene. Sabe si se puso de acuerdo con alguien, si no se puso de acuerdo con alguien. Sabe defenderse si tiene que buscar un tanque de guerra, un misil, una K-47, entrarse en una cisterna, en una cueva, si escapar de salir de este país para el otro, cualquier cosa. Porque hay gente que han salido huyendo a alguien. Pero un momentito, aquí hay un problema. Dice el apóstol Pablo que tenemos guerra, pero que la guerra es espiritual porque es contra el diablo. Por lo tanto, todo este asunto y nuestra lucha es ¿contra quién? Por eso entonces el mismo apóstol Pablo en el verso 13 aconseja, como contra el enemigo no puedes tomar una K-47, no puedes tomar un tanque, no puedes tomar ningún armamento de guerra. Entonces el apóstol Pablo está diciendo en el verso 13, por tanto tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. El apóstol Pablo está diciendo, como la lucha es espiritual y tú eres un soldado, yo te aconsejo que te vistas completo. Y entonces aquí comienza a dar una lista completita. Por eso comienza a decir, ceñidos vuestros lomos con verdad, vestidos la coraza, el pecho, los pies. Fíjese que le está diciendo a los creyentes esta mañana, this morning, le está diciendo que no hay ninguna parte que debe dejar descuidada. Porque si el soldado tiene la cabeza cubierta pero el pecho descubierto, ¿qué ocurre? O si tiene el pecho cubierto pero la cabeza descubierta, ¿qué ocurre? Fíjese que habla hasta de los pies. Y le dije hace un momento que el sermón se titulaba La armadura olvidada. Pablo está hablando de una serie de armaduras. Pregunto, ¿por qué si tenemos 15 años, 20 años en los caminos del Señor, hay cosas que se nos hacen tan difíciles? ¿Por qué tantas luchas? Obviamente, en un sermón solo no hay respuesta para cada problema, pero sí hay esperanza. Escuche bien. La armadura olvidada. Pablo está hablando de toda armadura. Y como el tiempo avanza, permítanme llegar a una armadura que creo debe ser tomada en cuenta. Mateo capítulo 6. Abra conmigo su Biblia, por favor. Mateo capítulo 6. Di un salto más adelante y adelanté el mensaje, la armadura olvidada. Mateo capítulo 6. Vamos a ver esa armadura. Jesús está en el famoso sermón del Monte de los Olivos. Y allí entonces comienza a hablar. Y llama mi atención que en el verso, llama mi atención que comienza a dar un mensaje para que los creyentes, para que los oyentes sean victoriosos, sean fortalecidos. Y capta poderosa mi atención que da varios consejos. Y esos consejos y varios de esos consejos los comienza de la misma manera. Verso 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Escuche bien, Jesús está diciendo, primer consejo, cuando des limosna. Jesús está diciendo que el dar es importante. Jesús está diciendo que dar es una bendición, pero que es algo entre él y el Padre. Jesús está dando una receta para la vida espiritual, ¿cierto o falso? Jesús está recomendando una armadura.
Ahora en el verso 5, yo pregunto, ¿se promueve en medio nuestro dar? ¿Sí o no? ¿Está olvidada esa armadura? ¿Cuántos creen que no? Sí, o sea, promovemos. Hasta hace un momento usted depositó un sobre. Número 2, verso 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en público. Jesús da otra receta. Está dando una receta para la fortaleza espiritual. Está diciendo, es bueno dar. Número 2, está diciendo, es bueno orar. Y fíjense cómo dice, cuando des, y usa el término, cuando ores. Pregunto, ¿se promueve orar en la iglesia? Sí. ¿Está olvidada esa armadura? No. Ya vamos por 2. Vamos a seguir adelantando. Ve, verso 16. Cuando ayunes, no seáis austeros. Capta mi atención que Jesús coloca el ayuno en el mismo nivel de la oración y el dar, porque hasta usa los mismos términos. Dice, cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Pregunto, ¿se promueve el ayuno como se debiera? Notó una diferencia a las dos primeras. Escuche bien. Según este texto, el ayuno es de vital importancia en la vida espiritual. Según el sermón del Monte de los Olivos, el ayuno es de tanta bendición como el dar o tomar tiempo para orar. Según el sermón del Monte de los Olivos, la armadura que es el ayuno no debe ser olvidada, porque cuando es olvidada se paga un precio. ¿Por qué el ayuno? ¿Por qué Jesús menciona el ayuno? Ayuno tiene que ver con algo más que comida. Tiene que ver con apetito. Escuche bien. Tiene que ver con apetito. Pero no apetito y apetito y punto. Con el dominio sobre el apetito. El apetito es nada más, el dominio sobre el apetito es el centro del dominio del ser humano. Por el dominio, por el apetito, cayó Adán y Eva. Por el apetito, el hermano de Jacob, ¿cómo se llamó? Esaú. Cayó rendido. Por apetito desmedido fueron destruidos Sodoma y Gomorra. Y por medio del apetito querían vencer a nuestro Salvador. Escuche bien. Cuando yo tengo dominio sobre el apetito, esa fuente se abre, esa fuerza de voluntad, esa autoridad, ese dominio dado por el Espíritu Santo, entonces se transmite a las demás áreas de mi vida espiritual. Es dominada mi mente. Es dominada, y si es dominada mi mente, es dominada mi boca. Es dominado mis pensamientos, mis sentimientos. Y si todo eso comienza a ser dominado, entonces termina en mis acciones. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? Armadura olvidada. El ayuno tiene que ver más que con dejar de comer. Tiene que ver con abrir las puertas a la influencia y el dominio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando ores, cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Por el apetito, grandes hombres cayeron.
Y cuando usted lee la Biblia, redimido, bueno, permítame decirle, Jesús bajó un día del monte, una mañana del monte, y ahí estaban los discípulos la noche entera dando vuelta alrededor de un muchacho endemoniado, y no pudieron. Y medio que no le gustó porque Jesús apenas le habló y salió, porque después le dijeron, ¿por qué no pudimos? Y Jesús lo tomó aparte y les dijo, este género, es decir, escuche bien, género, los demonios son por compañías, no a la loca, son por compañía. Muchas de las cosas que usted ve en la tierra son imitaciones del cielo, porque el diablo quiso ser rey y no pudo. Los ejércitos militares, eso es una copia, porque Jehová es Jehová de los ejércitos y tiene un ejército. El diablo tiene sus demonios en compañía, organizado, y eso fue lo que le dijo el gadareno a Jesús, somos una compañía. Escuche bien. Y Jesús le dijo, esta compañía no se va, este grupo no sale, a menos que ores y ayunes. Hay familias metidas en líos, débiles espiritualmente, porque han estado olvidando esa armadura. Y quieren convencer al hijo de que el Señor es bueno con los labios. Quieren convencer al papá de que el mejor camino que tomé como hijo es con los labios. Jesús dijo que el diablo no se resiste al ayuno, porque no pudieron salir, no pudo salir con nada. Los discípulos brincaron y dieron vuelta. Y después dicen, ¿por qué estaban toda la noche peleando unos con otros? No conocían el enemigo. Cuando la iglesia se pasa mucho tiempo peleando unos con otros y disparando al enemigo equivocado, después el enemigo saca la lengua. Gloria a Dios que siempre nos defiende Jesús y nos saca de los enredos. ¿Me estoy explicando en esta hora? Hay tentaciones, hay sentimientos pecaminosos que no han sido vencidos porque esa armadura se está olvidando. Se ayuna en nombre personal, pero también se ayuna en nombre de un ser querido, de un familiar. Se ayuna por uno, se ayuna por el otro. Y permíteme decirte, las grandes victorias en la Biblia llegaron por medio del ayuno. Ayunó Moisés y vio la gloria de Dios. Su rostro estaba cubierto de la grandeza del Señor. Cuando Josafat no podía, ¿usted sabe qué fue lo que hizo? Convocó ayuno. No se fajó a dar grito y a decir, ay Dios mío, esto sí es grande. Le dijo al pueblo, ayunemos. Y no tuvo que tirar ni una flecha. Jehová venció. Hay gente hablándole mucho al diablo y al diablo no se le habla, muchachos. Se resiste y huirá de vosotros. Nínive. ¿Usted sabe qué pasó con Nínive? Era tan grande el pecado que Jonás no quería que lo perdonaran. Pero el rey fue sabio. Cuando oyó la palabra, ¿usted sabe qué fue lo que hizo? Llamó a sus siervos y a sus príncipes y convocó ayuno. Y Jonás estaba del otro lado peleando. Pero el pueblo estaba ayunando. Unos pecadores inconversos. ¿Y usted sabe cuál fue el resultado? Jehová los perdonó. Es decir, las grandes victorias, una de las grandes, han habido muchas. Usted va a ver siempre un ayuno de por medio, de gente que buscaba a Dios con el alma y se controlaba.
¿Hay alguien a quien el Espíritu de Dios le está hablando en esta hora? ¿Cómo puede haber un ambiente diferente en tu casa? O el Espíritu de Dios quiere hablarle a una familia que el ambiente de su casa es pesado. Hasta poner un plato donde no va, ya es pleito. Es que necesitas controlar los sentimientos, dar vuelta y comenzar a pelear en el nombre de Jesús. Yo tengo un amigo que es amigo de algunos de ustedes, se llama Luis Ramón. Me llamó el año pasado para contarme un testimonio poderosísimo. Me dijo, ¿sabes qué? En estos días estaba orando y le dije, Señor, ¿por qué mi madre nunca ha llegado a ti? Yo tengo casi 25 años en la iglesia y yo he ganado a otros. Y me dijo, Elías, y escuché la voz de Dios que me dijo, porque nunca me lo has pedido. Y él le respondió, le dijo, pero llevo 23 años diciéndotelo. Y el Señor le dijo, no, tú me la mencionas. Nunca me la has pedido, la menciona. Y cuando uso el término mencionar, ya usted sabe a qué me refiero. Ay, Señor, cuida a mi mamá y permite que ella llegue a tus pies, punto. Ay, Señor, cuida a mi esposo, líbralo. Ay, cuida a mi hijo. Y a veces a los hijos los mencionamos los 7 en una misma oración de 3 palabras. Y él entendió en el Espíritu lo que Jehová decía y comenzó a ayunar por su madre. Comenzó a levantarse a las 3 de la mañana y a llorar por su madre. Comenzó a interceder por su mamacita. Comenzó a rogar a Dios por su madre. Ahora lloraba, paraba el carro y le rogaba a Dios. Ayunó a Dios por ese ser tan querido. Y a los 4 meses, la mamá de Luis Ramón lo llamó y le dijo, mijo, yo quiero ir a tu iglesia. Yo, ¿qué? ¿Que tú quieres ir a la iglesia? Pues te paso a buscar. Pasó a buscar. Se terminó el sermón y ese día el predicador no hizo llamado. Y ella vino donde él y le dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser de aquí? Y él se quedó sorprendido. Y a los pocos días, ella misma le dijo, yo quiero ser bautizada en tu iglesia. Hoy cuando iba saliendo de la casa, el esposo la vio y le dijo, ¿y para dónde es que vas? Y yo, me voy a bautizar. Y yo, no, pues tú no te vas sola, me voy yo también. Y se bautizó también. Hay muchas derrotas en muchas vidas, porque trabajan más con la boca y los labios que con la rodilla y con la oración y con las dependencias. Hay familias a punto de la ruina porque piensan más y le dan más lugar a los sentimientos y a lo que el diablo ya le ha dicho que a la palabra de Jehová. Porque a veces, sin darnos cuenta, podemos venir donde el Señor y al Señor repetirle lo que el diablo nos ha dicho. El diablo ha dicho que voy a pasar hambre, mi familia va a pasar hambre. Entonces yo vengo a los pies del Señor y, ay, Señor, yo soy tu hijo. Ay, no me dejes caer en vergüenza. ¿Quién te ha dicho? Hace 40 años que te está sosteniendo. ¿Me estoy explicando en esta hora? El enemigo dice, voy a acabar contigo y tu hogar. Y entonces comienzo a llorar por eso. Y ya hasta lo veo arruinado. Cuando actúo así le estoy creyendo al enemigo. Y a veces hasta vengo al Señor y hasta le digo, no permita que esto ocurra. Sin querer puedo venir ante el Señor y repetirle lo que el enemigo me ha dicho. ¿Me estoy explicando? Lo que estamos diciendo, hermanos queridos, en esta hora, este es el desafío del Señor. Ponte la armadura olvidada, porque estás en batalla. El mayor símbolo de debilidad de esta raza es que no nos desayunamos y al mediodía estamos titiritando. Con razón hay tantos hombres de bocado que no pueden pasar un día sin una de las verdes, porque no tienen dominio propio.
Con razón muchas veces no tenemos fortaleza para vencer, venir a veces al culto, dejar lo que tenemos que hacer. La armadura olvidada. Pero en esta hora póntela en el nombre de Jesús. Ahora, se puede ayunar de diferentes maneras. Ayuno parcial. Ayuno parcial es sacrificando lo que me gusta y entonces comiendo algo solamente para alimentarme. ¿A usted le gusta un bizcochito esponjoso en la tarde o después de comida? Usted lo deja. Y ese día a las 12 solamente come 2 guineitos hervidos, porque lo va a hacer por varios días. Ese es el ayuno de Daniel. Daniel ayunó, quería entender algo y se sacrificó de viandas y manjares. Y a los 21 días de estar en eso, entonces descendió el ángel Gabriel. Hay creyentes que tristemente no ven la gloria de Dios porque no hacen ningún sacrificio. Y esta sociedad nos empuja a la vida sin sacrificio. Yo le pido a Dios control con el internet, con Facebook, Twitter. Ya vamos por iPhone 4S. Y hay mucha gente que entra todos los días y se conecta, pero tiene tiempo que no se conecta con el Espíritu Santo. Tiene tiempo que no llora en la presencia de Dios. Y todos los días se conecta con 1000 y hasta tiene 1000 agregados. Tú necesitas ponerte la armadura. Nosotros necesitamos no olvidar esa armadura. Y ahora escuche bien. En la medida que vas creciendo, te vas sintiendo fortalecido. Eso no es cierto. Jóvenes, los desafío en el poderoso nombre de Jesús. Aún aquellos que pueden estar quizás entretenidos en algo, que creo que no, por la gracia del Señor. Escuche bien, usted no puede permitir que este mensaje le pase por arriba porque está despreciando la palabra. Escuche bien, hay tiempo de hacer otra cosa en otro lugar. Concéntrese. No es mi sermón lo que está en juego, es su fortaleza espiritual. Vístase de la armadura en el poderoso nombre de Jesús. Escuche bien. Y en la medida que más resiste, más creces. A mí me sorprende que el propio Jesús, antes de iniciar su ministerio, doctor Wandy, se fue 40 días. Y dice Lucas 4 que no comió nada. Escuche bien. ¿Cuánto hermano? 40 días. Y no comió nada. Pero dice la palabra que cuando regresó en el Espíritu. ¿Alguien desafía al Señor en esta hora? Y le dice: aprendo en el nombre de Jesús. Y no un día. ¿Usted sabe cuándo descendió el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés? Después de 10 días. Ahora, queridos, por la falta de fuerza, es que se ayuna a mediodía. Y los ayunos son hasta con fruta. Y cuando sacamos cuenta, se ayuna con fruta y se ha comido 6 piñas, 4 lechosas. Y se ayunó con frutas. ¿Alguien todavía tiene fuerza para alabarlo? Sí. Pero antes era por días. Ahora escuche bien. Dice la palabra que lo que haga tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda. Ustedes me invitaron para una campaña. Yo no le puse el título. Lo mío es un Dios amante. Lo de la iglesia y los muchachos le pusieron desafiando al Espíritu. Cuando me dijeron que era desafiando al Espíritu,
Dice, no es mi título, pero eso suena interesante. Digo, déjenselo. Lo único que pónganle en un lado, un Dios amante, porque voy a hablar de eso toda la semana. Y voy a hablar del juicio. Pero del juicio, venga para que usted vea. No va a salir asustado. Va a querer que lo enjuicien ahora mismo. Para la gloria del Señor. Traiga a todos los que tienen miedo de ver a Dios, que para la gloria del Señor van a querer verlo de una vez. Desafiando al Espíritu. Y hoy he entendido por qué. Y esto, vuelvo y repito, lo que hace tu mano izquierda, tu mano derecha no lo sepa la izquierda. He aprendido en mi propia vida espiritual que las cosas las logra el poder de Dios, no mi preparación ni aún mi disposición, que es necesaria. Pedro predicó 15 minutos, pero predicó esos 15 minutos bajo 10 días de oración. Y como había orado 10 días, solamente necesitó predicar 15 minutos. Y con 15 minutos se bautizaron 5,000. Hoy día hay mucha gente haciendo lo contrario. Predica 10 días, ora 5 minutos y el resultado es que llegan 3 y 4. Porque está invertido el asunto. Aún en la propia vida espiritual, desafiando al Espíritu. Y esta semana tenía un gran reto, porque sabía que iniciaba campaña aquí. Y entonces me aparté, quería apartarme desde el domingo hasta hoy. Pero sucedieron unas cosas y no pude. Y pude irme el martes, conseguí una casita por un amigo, por allá, por la otra banda, en una montaña. Me dieron la llave unos hermanos. Y la última comida que tuve la bendición de gustar fue el martes en la noche. Martes en la noche. Porque aquí pusieron un título, Desafiando al Espíritu. ¿Y cómo podemos presentarnos al Señor sin esfuerzo? Desafiando al Espíritu. Y he probado en mi propia carne que Dios da fuerza, que la da. Y el Señor sabe, y lo digo de rodilla ante el Señor, no lo digo para que usted lo sepa, sino para que el Espíritu lo motive, para que el Espíritu de Dios trabaje en usted. Jóvenes, los desafío, el Espíritu los desafía a partir de este momento. Es más, llegar a casa y decir, mami, no quiero comida, hasta mañana en la noche, que vea que comience la campaña y vea al Espíritu de Dios descender. No gusto alimento, mi cuerpo entra en sacrificio. ¿Algún joven se atreve a hacer eso? En el nombre del Señor. Deje su mano arriba. En el nombre de Jesús. Alguien joven levantó la mano allá atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, le invito en breve a ponerse en pie. Escuche. Escuche. Se gana la batalla espiritual desafiando al Espíritu. Dios te ha dado herramientas para alejar al enemigo de alrededor de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tu familia, de ti mismo. Proclámate vencedor en el nombre de Jesús. ¿Usted quiere que le diga algo? Puse hoy en la tarde que era que iba a terminar. Y tengo deseos de seguir. No siento nada. El primer día da un hambre desesperante. El segundo día un hambre que enloquece. Bajé desesperado donde estaba. Fui a una mata de guayaba. Cogí 1, 2 o 3 guayabitas. Volví, subí. Pero comencé a notar que el tercer día va subiendo fortaleza de Jehová.
Ayer llevé algo dulce a la boca y le aseguro que usted, en vez de verme demacrado, me está escuchando, porque le habla a un vivo, no le habla a un muerto. Pero sin sacrificio redimido, esta generación no quiere sacrificarse. Necesitamos prender la armadura olvidada, ponérnosla. Queridos jóvenes, y grandes cosas van a ocurrir. Jóvenes y señoritas, eso no es para el pastor Cornelio y la esposa, porque son los pastores o los ancianos, y entonces conmigo que luchen, porque como soy joven, que luchen. La debilidad espiritual no es por edad. Yo he tenido miembros de 60 años que son una carpeta, y he tenido jóvenes de 17 que son unos robles espirituales. Gloria a Dios que me están hablando que Dios está haciendo cosas maravillosas aquí entre estos muchachos. Pregunto en esta hora, alguien se pone en pie y dice: la armadura ya no está olvidada. Me la pongo, y me la pongo en el nombre de Jesús. El llamado primero para los muchachos. Comienza en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Los voy a llamar al altar en el nombre de Jesús. ¿Puedo poner algo de fondo, por favor? En el nombre de Jesús. ¿Qué otro joven dice? Yo, en el nombre de Jesús. Ahora voy a pedir a que los que quieren pedirle a Dios fuerza, e incluso llegar a su casa ahora y decir: estoy en sacrificio hasta que no vea, desafiando al Espíritu, un Dios amante iniciar y ver la gloria de Dios descender. Si está ese joven aquí, que suba al altar. Diga: yo comienzo ahora, desde que llegue a casa hasta que no vea la gloria de Dios mañana en la noche, en el poderoso nombre de Jesús, a entrar en sacrificio y con la armadura pelear en el nombre de Jesús. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Se ha vaciado el lugar de los jóvenes allá arriba. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué adulto se levanta y dice: yo me pongo esta armadura en el nombre de Jesús y paso peleando como poderoso gigante? Y no es verdad que soy débil, soy fortalecido en el nombre de Jesús. Y vas a descubrir que hay muchas cosas que crees que te hacen falta, que en realidad no te hacen falta, sino que son cosas que el enemigo pone para crear desesperación. Porque al andar en el Espíritu os fortalece. Y hay muchas de las cosas que uno quiere, anhela, que entiende que no son necesarias. Algún adulto pasa y se une a estos muchachos y dice: hasta que yo no vea. Escuche bien el llamado. Parte de ellos han pasado al altar y están diciendo: yo entro en sacrificio desde ahora hasta que no vea mañana en la noche la gloria de Dios descender en este lugar. Algún adulto se une aquí a este grupo y dice: llego a casa y comienzo este sacrificio con la armadura puesta en el nombre de Jesús. Alguien más pasa, quizás no para hoy, pero diga: yo comienzo a cambiar y a ordenar estas cosas. Si quiere pasar al frente, diga: estas cosas comienzan a cambiar. Comienza en mi vida a ponerme esta armadura. El Señor comienza a darme dominio, fortaleza. Ven en el nombre de Jesús.
Pasa al altar al frente, no te quedes ahí donde estás. Y dile: estoy aquí para ser fortalecido en el nombre de Jesús. Ven, ven en el nombre de Jesús. Si tienes aún una lucha escondida, siento en mi corazón que hay alguien en este lugar luchando con algo difícil de vencer, una atadura, una lucha, un vicio. Ya tienes la armadura para vencerlo en el nombre de Jesús. Y no es que el ayuno es victorioso en sí mismo, es revestimiento del Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. ¿Podemos doblar nuestras rodillas? Juan tiene la oración y su servidor también. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, sabemos y tenemos la seguridad y la certeza que el único pueblo que pelea sabiendo que va a ganar es tu pueblo. Porque cuando tú ibas a libertar el pueblo de Israel, le dijiste a Moisés: y descenderé para libertarlos. Y en esta hora sabemos, Padre, que tú estás dispuesto a hacerlo. Y colocamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos en tus manos, Padre, para que en esta semana sean libertados por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, en esta hora hemos pasado aquí delante desafiando al Espíritu. Y hemos abierto el desafío, Padre, de un ayuno hasta que no veamos la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo. Padre, lo hemos hecho confiando en tus palabras. Padre, manifiesta tu poder en este lugar y que las vidas sean transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por escucharnos, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a tener otra oración, pero voy a pedir que usted se coloque en pie y los jóvenes se abracen y oren y oremos abrazados en el nombre de Jesús. Usted no abrazado con las manos a los lados, sino abrazado en el frente. Y antes de la oración se diga usted: tú eres un vencedor en el nombre de Jesús. Y permanezca abrazado mientras oramos. Alguien que me abrace a este caballero y mientras oramos lo permanezca abrazado en el nombre de Jesús. Padre querido, gracias. Tu palabra es nuestra fortaleza y tu presencia es nuestra seguridad. Padre, unidos unos con otros en esta hora, rogamos seamos fortalecidos. Rogamos la presencia divina de tu Espíritu Santo. Padre querido, hay vidas ahí haciendo pacto contigo, pacto de fortaleza. Hay parejas de esposos que, aunque no están juntos ahora en este momento, su corazón está unido y están clamando para que tu gloria descienda sobre su hogar, sobre sus hijos, sobre su pequeño negocio, sobre lo que le sustenta. Padre querido, hay alguien clamando por algún enfermo, el cual creemos en el poderoso nombre de Jesús que tú también sanas, y proclamamos sanidad sobre alguien en este lugar, en esta hora, Padre querido. Pero también hay alguien rogando que tu Espíritu fortalezca. Hay alguien haciendo pacto de pelear como nunca antes, de adentrarse a la guerra, a la batalla y salir vencedor en el nombre de Jesús. No mirar de lejos y decir es difícil, si no es posible en Cristo Jesús. Padre, proclamamos toda libertad sobre estos muchachos.
libertad de pensamiento, libertad de sentimiento, libertad de deseos, libertad, Señor, de acción, libertad de palabra. Y confiamos que al desafiar el Espíritu, tu Espíritu los usará como nunca antes. Padre, hay en medio de la congregación algunos diciendo: entro en sacrificio hasta que no vea tu gloria. ¿Cómo? No sé. Padre, hay algunos de ellos que se han puesto en pie y no saben qué lío se han metido, porque esta noche van a temblar, pero tú has de fortalecerlo en el poderoso nombre de Jesús. Desde acá levanto mi mano intercediendo por ellos, porque tú has de darle la victoria. Y esa victoria no solo la veremos aquí en la campaña, sino en sus vidas personales. Algún ser querido vendrá, alguna relación mejorará, algo portentoso harás por medio de sus manos, por medio de las manos de este hermano querido. Padre, hay algún adulto pidiendo por un hijo, pidiendo por uno de los jóvenes presentes. En fin, contesta cada una de las plegarias. Gracias, gracias, porque en ti somos vencedores. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dígale al que está a su lado: eres un vencedor. Pero usted no se va todavía. Usted va a buscar 7 personas y le va a dar 7 abrazos. No 7 a 1, 1 a 7. ¿Ok? Le va a decir: eres un victorioso. En el nombre de Jesús. Son 7. Cuente 7 en el nombre de Jesús. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sí, hermano, vamos a salir en orden. Vamos a salir en orden. El Espíritu se ha comenzado a manifestar. Tenemos al hermano Mañón acá y queremos que él dé algunas palabritas. Saludos a todos, hermanos, y a la vez le doy las gracias por permitirme en su humilde casa, esta iglesia donde se refleja una paz y un cariño muy especial. El motivo de mis palabras no es nada más que al visitar su iglesia, al visitar su hogar, al visitar su casa, he sentido una paz diferente a otras iglesias, al cual yo he visitado en la Romana. Soy muy humilde y reconozco la humildad en el ser humano, y eso es lo que me permite poder sentarme aquí y tener una paz. Yo tengo un sentido común de las cosas que Dios me ha permitido poder codearme con las personas, y donde está la humildad, yo creo que está Dios. Vamos a darle la bienvenida y vamos a orar para que el Señor te siga usando. Dios te bendiga. Bueno, nos vemos aquí mañana en la noche. Ya el pastor nos pusimos de acuerdo que aunque sea a él solo le predico, pero no va a ser así, ¿verdad? Porque hemos desafiado al Espíritu. Dios le bendiga.